Aleluya. Así que Dios te bendiga abundantemente. Un gusto saludarte y bendecirte en el nombre maravilloso de Cristo. Estás en tu programa Conectados con Dios a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo también, hermanos, a través de Jesús FM y a través de Conectados con Dios. Bienvenido y bienvenida a tu programa. Y seguimos estudiando la palabra del Señor. Aleluya. Seguimos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, la radiografía de la iglesia, por decirlo de esa manera. ¿Qué es lo que el Señor, nos está hablando? Aleluya. ¿Qué es lo que el Señor ha estado ministrando en nuestras vidas? ¿Cómo se presenta la iglesia en los últimos tiempos? Y ayer estuvimos hablando acerca de la iglesia en Éfeso, que es la iglesia, se le conoce como la iglesia deseable. ¿Qué es lo que el Señor quiere de tu vida y de mi vida? ¿Qué es lo que Dios anhela y desea de usted y de mí? Es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros le decimos, ¿cuál es tu petición a Dios? ¿Qué es lo que deseamos de Dios? Oh Señor, dame esto, dame aquello. Oh Señor, cambia esto en mi vida, cambia aquello otro en mi vida. Oh Señor, necesito esto, esto y esto. Y nos volvemos personas demandantes de un milagro. No, tenemos que cambiar el chip de demandante y ser personas ofertantes. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de tu vida y mi vida? Por eso Éfeso, su etimología o la raíz de donde viene esta palabra significa deseable. Luego fuimos a estudiar la iglesia de Esmirna, que su etimología me indica que es mirra, olor grato y agradable. La tercera iglesia fue Pérgamo, y Pérgamo es un matrimonio, así como la relación de Cristo con la iglesia es un matrimonio, así tiene que ser nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, una relación de intimidad, de amor, de confianza, de comprensión, de soportar y de hacer cosas maravillosas. Yo siempre lo digo, así como Dios ha tenido paciencia conmigo, yo voy a tener paciencia con otras personas. Ayer veía en un programa y escuché a alguien decir una frase. ¿Se imaginan que Dios nos diera lo que realmente nos merecemos? Ay, ay, ay. ¿Cuántos de nosotros ya no existiéramos en el planeta Tierra si Dios empezara y justamente, ojo con esto, no injustamente nos diera lo que realmente nos merecemos? Hermanito, yo le aseguro que toda la humanidad entera ya no existiría sobre la tierra. Es por eso que nos salvó, nos rescató de ese peligro. Porque sin Dios no somos nada y separados de Dios no tenemos absolutamente nada. Así que Pérgamo es de la iglesia que representa a Cristo y a la iglesia en un matrimonio. Yo quiero hablarte acerca de Tiatira, de Sardis y de Filadelfia. Así que vamos a empezar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tiatira, la iglesia de Tiatira, el ángel de Jehová le escribe a la iglesia en Tiatira. ¿Qué tiene que decirle Tiatira? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la etimología, la raíz de donde viene la palabra Tiatira, significa un perfume, un sacrificio continuo, olor grato para el Señor. Un perfume, sacrificio continuo. ¿Cuál fue el elogio que el Señor le hizo a esta iglesia? Ojo, no todas las cosas son malas en la iglesia, hay cosas maravillosas. Es más, la gran mayoría son cosas buenas, pero lamentablemente tenemos que corregir esas poquitas cosas malas, porque nos pueden contaminar. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Si permites cosas pequeñitas y no las corriges, estas terminan contaminándote y dañándote toda la iglesia, el ministerio y las familias. ¿Cuál fue el elogio de Dios a la iglesia de Tiatira? Bueno, lo primero que le dice, la elogia número 1 por su grande amor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tiatira es perfume y es un sacrificio continuo. Entonces la elogia número 1 por su amor. La elogia también por su fe. La elogia también por el servicio que presta a los demás hermanos y su perseverancia en la palabra. ¡Wow! Hermano, ya quisiera tener todos nosotros esas características maravillosas que la necesitamos. Imagínense qué cosa más bella. Dice que es exaltada esa iglesia por el amor. Muestra el amor a las demás personas. Es una iglesia de fe. Significa que se movían los milagros, los prodigios, las maravillas, porque esto es un acto de fe. Segundo, por su servicio a las demás personas, amar al prójimo por sobre todas las cosas. Y cuarto, por su perseverancia en la palabra de Dios, manteniéndose en obediencia a la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No solo eso, además las obras en esta iglesia de Tiatira, hermano, denotaban el crecimiento de la iglesia, pues sus últimas obras
eran mejor que las primeras. ¿Qué significa? Esta iglesia iba de gloria en gloria, iba de triunfo en triunfo, iba del peldaño menor al mediano, del mediano al alto y al otro más alto, pero no se detenía, iba creciendo en número y en calidad. Esa tiene que ser la característica de nuestras iglesias, amados hermanos. Iglesia que no crece, iglesia que no se multiplica, iglesia que más bien va decreciendo y los miembros están yendo de ahí. Tengamos mucho cuidado. La iglesia está, hermanos, pasando por un tiempo de agonía espiritual. Está en cuidados intensivos. Hay que cuidar la iglesia porque se nos puede morir. ¿Me está entendiendo? ¡Qué belleza! Ver una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de servicio a los demás y una iglesia que persevera en la palabra del Señor. No solo eso, va creciendo tanto numéricamente como cualitativamente. ¿Por qué? Porque sus últimas obras eran mejores que las primeras. Anhelamos ser iglesias de avivamiento, de gloria, de poder, de doctrina, de sanidad y de santidad. Todo eso viene en un solo paquete, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y si Dios se mueve en tu casa, Dios se mueve en tu ministerio, Dios se mueve en tu iglesia, vas a ver la manifestación del reino de Dios visible en todo lo que estás haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Y menciona diferentes características maravillosas. ¿Qué más? Pero ¿qué es lo que le reprende el Señor a la iglesia en Tiatira? Iglesia, abre tus ojos espirituales y abre tus oídos espirituales. ¿Por qué reprende el Señor a esta iglesia si tenía cosas lindas y maravillosas? Pues bueno, recuerda, número 1, el buen padre corrige a sus hijos y lo disciplina porque los ama. Ese es un principio que tenemos que entenderlo muy bien. ¿Qué era lo malito que había en la iglesia de Tiatira? Bueno, lo malito era que toleraba a una mujer que, como Jezabel, inducía a la idolatría, a las inmoralidades sexuales. Y esta mujer inducía a los miembros de Tiatira a estar en pecado continuo. Mira qué tremendo. Eran hermanos de la iglesia. Eran hermanos que se congregaban. Eran hermanos que estaban en los estudios bíblicos. Eran hermanos que estaban perseverando en la sana doctrina, pero se dejaban seducir por este espíritu que los quiere sacar. Yo esto le llamo apostasía de los últimos tiempos, en donde la sexualidad ha sido explotada de una manera exponencial. La idolatría a la fama, al dinero, a la fortuna. Todos quieren ser famosos, todos quieren tener TikTok, todos quieren ser millonarios y todos quieren estar en el YouTube para que tengan 1 millón de suscriptores y con eso mantenerse el resto de sus vidas enseñando todos sus videos, sus locuras y todo lo que están subiendo a las redes sociales. Esa es la vía fácil. La gente quiere ganar el dinero fácil, la gente quiere los atajos, la gente ya no soporta, ya no tiene tiempo, ya no tiene paciencia. Así que esta mujer Jezabel, ese espíritu de Jezabel, estaba en la iglesia y les hizo tener pasividad espiritual. Les hizo tener una vida no agradable al Señor. La inmoralidad sexual estaba en algunos miembros de la iglesia en Tiatira. Tengamos cuidado con eso, amados hermanos. No lo permitamos en el nombre de Jesús. Así que ese espíritu se mueve en las iglesias y hay que tener mucho cuidado y poder cuidarnos y librarnos de mucho mal en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué más dice Tiatira? ¿Cómo le exhorta el Señor a esta iglesia? Bueno, dice, Dios le ha dado un tiempo a Jezabel o a ese espíritu que se movía en la iglesia para que se arrepintiera. Mire el gran amor de Dios y la gran paciencia que Dios tiene aún con la iglesia. Dios en su infinito amor, Dios en su infinita paciencia, Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, soporta muchas veces estas cosas que suceden dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque le estaba dando tiempo para que se arrepintieran de sus obras de maldad. Lento para la ira y grande en misericordia. Ahí se aplica ese atributo de nuestro Dios y Rey. Pero si no se arrepiente, y viene la parte aquí, no solo es advertencia, sino que ya le está diciendo cuáles son las consecuencias. Y le dice, pero si no se arrepiente, Dios enviará juicio sobre su vida y sobre sus hijos, sobre sus seguidores. Significa esto, sobre los que están practicando eso mismo dentro de la iglesia. Amén. El Señor les va a pagar según sus obras. Amén.
¿Y cuál es el premio que le ofrece a la iglesia de Tiatira, que no se contaminó, que se guardó para el Señor, que no permitió la inmoralidad, que no permitió la idolatría, que no permitió que desviáramos nuestra vista del blanco perfecto que es Jesucristo? Oiga lo que le dice: al que venza, Dios le dará la autoridad sobre las naciones para regirlas con la autoridad delegada por Dios, y tendrá la estrella de la mañana. Hay un premio si perseveramos hasta el fin. ¿No te encantaría recibir todas estas promesas? ¿No te encantaría recibir todas estas grandes dones y maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Yo creo que vale la pena, amados hermanos, esperar en el Señor. Yo creo que vale la pena alabar el nombre de Jesucristo. También estamos hablando de la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis está en Apocalipsis capítulo 3. Dice la Biblia, hermanos, la etimología de Sardis significa el remanente. Pastor, ¿qué significa remanente? Significa un grupo escogido. Un grupo que espera, un grupo que no se ha contaminado, un grupo que está fiel al Señor. Aleluya. Y mire esto, hermanos. Lo primero que le dice: aunque son pocos los fieles, no han manchado sus vestiduras. Esto dice: se han mantenido fiel a la enseñanza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue ese elogio? Se han mantenido con sus vestiduras limpias. No se han contaminado, no se han manchado con el mundo. Se han guardado para su Dios y para su Señor. Pero no eran todos dentro de la iglesia. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia de Sardis? Podemos encontrar un grave problema. Que realmente se cree que está viva, pero realmente su vida espiritual está muerta. Que sus obras no son agradables a Dios porque no han mantenido la sana doctrina o la palabra de Dios bien interpretada. Ese es uno de los problemas. Se cree que espiritualmente está bien, pero no lo es. Mire, es esto increíble, hermano. Yo entiendo el punto de vista de Apocalipsis. Porque habemos personas que creemos en cierto momento de nuestra vida espiritual, que decimos: wow, hoy derribo cualquier cosa. Me siento espiritualmente fuerte, me siento, wow, lleno de la gracia. A veces vivimos solo de fantasías, a veces solo vivimos, hermanos, de apariencias. Nos hacemos pasar por buenos cristianos, pero no lo somos y no tenemos una correcta relación con Dios. Es ahí donde se deriva este problema, hermanos. Creemos que está viva, pero realmente su vida espiritual está muerta. Amén. Es que la Biblia debajo de tu brazo y el sticker de tu iglesia atrás de tu vehículo, eso no dice que eres salvo. Eso no dice que eres un hijo de Dios. Son tus frutos, son tus obras y tus palabras y acciones que determinan si has nacido de nuevo. Así que tengamos cuidado y analicémonos. Iglesia de Dios, escúchalo bien, por favor. No digas: oh, yo estoy vivo, oh, Cristo vive en mí, oh, aleluya, gloria al Señor, cuando realmente tu vida espiritual es una vida espiritual muerta. Como dicen los hermanos chapines, son mucha espuma, pero poco chocolate. Amén. Hablan y hablan y hablan y no son lo que dicen ni lo que hablan. Demostremos con nuestros hechos, con nuestras acciones, que realmente Cristo vive y mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es tiempo de activarnos, es tiempo de poner por obra la palabra al Señor. ¿Cuál es la exhortación que el Señor le hace a esta iglesia, que es la iglesia moderna, la iglesia del año 2023? Dios le llama al arrepentimiento de sus malas obras y a la obediencia a su palabra, guardándola, acordándose de lo que es agradable a Dios. Si no es así, Cristo vendrá a corregirla. Además, a que reavive lo que le queda para que las obras que le dio Dios sean perfeccionadas. Corregir lo malo, adoptar lo que es bueno para nuestras vidas. Amén. No podemos seguir viviendo de la misma manera, así que hay que hacer las cosas correctamente. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué le promete el Señor a una iglesia que corrige sus pasos, una iglesia que se analiza, una iglesia que honra a Dios por sobre todas las cosas y que tiene esas características maravillosas de Sardis y aún esos pequeños problemas que todos los tenemos? Bueno, la promesa es que al que venza se vestirá de blanco y su nombre no será borrado del libro de la vida. Cristo le confesará delante del Padre y delante de sus ángeles. Vas a ser conocido y reconocido en los cielos. Amén. Esa es la promesa para los que hagan lo que es correcto, según la radiografía de la iglesia de Sardis. Así que ánimos en el nombre poderoso de Cristo,
porque el tiempo está muy cerca. Y quiero hablarte de la iglesia en Filadelfia. ¿Qué pasó con la iglesia en Filadelfia? La palabra Filadelfia tiene un origen, una raíz cuyo nombre significa amor de un hermano o amor fraternal, el amor filos. La palabra filo viene del latín y viene del portugués, que significa hijo. Así que imagínense, Filadelfia tiene la connotación de amor de un hermano, como un hijo para él. Ese tiene que ser la iglesia del tiempo moderno. Amarnos los unos a los otros. Si alguien le pregunta a usted cuántos mandamientos tiene la Biblia, no vuelva a contestar 10, son 11. 10 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Dígame, pastor. Jesús les dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así que son 11 mandamientos, hermano. Si tomamos en cuenta que Jesús es Dios, entonces se le toma como un mandamiento en el Nuevo Testamento. Así que, amados hermanos, estamos hablando de este amor fraternal, que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el elogio? A pesar de que era una iglesia que no tenía mucha fuerza, se había mantenido firme en medio de la fe y en el testimonio de Cristo. Era una iglesia que guardaba su palabra con constancia y con paciencia. Era una iglesia que estaba haciendo lo que era justo y correcto. Es más, también era esta iglesia Filadelfia, hermanos, que cuando le condena o le busca las cosas malas, no las tiene. ¿Está entendiendo? Al igual que Esmirna, la iglesia de Filadelfia, fueron dos iglesias del cual el Señor no tenía nada que reprenderles. Pero ¿qué les dice? ¿A qué las exhorta? Y la exhorta dice, Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Debes de mantenerte fiel siempre para retener lo que tienes y que nadie te quite la corona o el galardón o el premio que te corresponde, porque Cristo viene pronto. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es la promesa que el Señor le dice a Filadelfia? Bueno, lo primero que le dice que iglesia que esté haciendo así, le guardará de la hora de la tentación que vendrá al mundo para probar a quienes habitan en la tierra. Al vencedor le dará el privilegio de ser columna del templo de Dios y permanecer ahí eternamente. En la columna será grabado el nombre de Cristo y el nombre de la nueva Jerusalén. Así que son promesas increíbles, promesas maravillosas de parte de Dios para que podamos estar atentos para la gloria y la honra de Jesucristo. Así que ese es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Gloria al Señor, hermano. Y por último queda la iglesia a Laodicea. Amén. Con la que cerramos nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estuvimos hablando toda la semana acerca de la radiografía de la iglesia, hermanos. Estas 7 iglesias hablan de cómo está la iglesia y qué cosas debemos de practicar, qué cosas debemos de rechazar, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Analizamos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades también, hermano, y nuestras debilidades. ¿Por qué no decirlo? Hay cosas en las cuales somos débiles, pero en otras somos fuertes como iglesia. Amén. Así que aquí vale la pena reconocer la obra de Cristo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los elogios a esta iglesia de la Odisea? Yo sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente, y como quisiera que fueras lo uno y lo otro. ¿Y cuál es la reprensión? Pero yo sé que eres tibio. Mire qué tremendo esto, hermanos. Pero yo sé que eres tibio y no frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está hablando de la espiritualidad de la iglesia. Era una iglesia que no tenía compromiso con Cristo, era una iglesia que no tenía compromiso con los hermanos, era una iglesia que nadie se comprometía a hacer lo que es justo y correcto delante de Dios. Eran tibios espiritualmente hablando, no estaban en el avivamiento, se conformaban con el pequeño devocional, con leer un versículo al día, con asistir a la iglesia. Eso no basta, hermanos. Para crecer espiritualmente tiene que haber una entrega total a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que tengamos cuidado acerca de cómo está nuestra espiritualidad. Solo usted se conoce, solo usted sabe cuáles son sus fallas, solo usted sabe por lo que está pasando y cuáles son sus áreas débiles. Empiece a trabajarlas y a reforzarlas para estar fuerte en nuestro Señor Jesús. Y por último, después de la exhortación, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa no tengo necesidad. Así que el Señor le aconseja
que realmente hagan las cosas espirituales que necesitan hacer, que compre oro refinado en fuego, que compre vestiduras blancas para vestirse, que unja sus ojos con colirio para que ver, en fin, son cambios que tenemos que hacer para mejorar en nuestra vida espiritual. Yo te pregunto, igual que la iglesia de la Odisea, ¿qué cosas necesitas cambiar para estar en un avivamiento espiritual? Ay, pastores, que tengo tiempo de no orar. Bueno, empiece a orar. Pastor, ya tiempo no me levanto de madrugada a interceder. Bueno, empiece a levantarse de madrugada a interceder. Pastor, tengo tiempo que no ayuno. Empiece ayunando. Pastor, casi no leo la Biblia. Empiece a leer la Biblia. Esos cambios van a traer un avivamiento espiritual en tu vida, en tu hogar y en toda tu familia. Va a ser notable la gloria de Dios. Pero es usted quien tiene que procurar los cambios, como la iglesia en la Odisea y como el Espíritu Santo le estaba diciendo. Tienes que corregir. Ya no tienes que ser tibio. Ya no tienes que andar espiritualmente bajado. No, levántate en el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hace a esta iglesia? Y con esto cierro el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto lo hablamos hace 2 días, y es que la iglesia había dejado a Cristo afuera de la iglesia. Imagínese usted qué increíble. Al dueño de la obra, al Señor de la iglesia, lo dejamos afuera de la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué te está ofreciendo el Señor? Un sitio arriba en el trono del Padre. Un lugar de privilegio, un lugar de santidad, un lugar de la gloria, de la gracia y de la misericordia. Con esto, amados hermanos, con esta sinopsis acabo de cerrar el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, hablando de cómo debe estar la iglesia en estos últimos tiempos, cuál tiene que ser la actitud de cada ministro y de cada miembro de la iglesia, cómo debemos de desenvolvernos y qué cosas tenemos que estar haciendo y qué cosas no tenemos que estar haciendo, qué cosas hay que corregir y cuáles son las fortalezas que hay que mejorar, por supuesto. Yo creo que vale la pena escuchar lo que el Espíritu nos dice y lo que el Señor anhela de tu vida, de tu ministerio, de tu casa, de tu hogar y de tu matrimonio. Tienes que pasar de ser una persona demandante a ser una persona ofertante, y de presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.